Una asociación de abogados contra la contaminación acústica. ¿Por qué? Porque, bueno, esto lo creamos, esta asociación, en el 2001, o sea, hace ya 15 años, porque nos dimos cuenta de que uno de los recursos más efectivos para luchar contra el ruido es la ley, ¿vale? Las normas jurídicas. Y entonces, claro, vimos que había un grupo de abogados, fundamos esta asociación, 4 abogados y un ingeniero, y nos dimos cuenta de que, claro, la gente cuando tiene un problema de ruido, sobre todo lo que quiere es una solución legal, ¿no? Y aparte del médico y tal. Y también porque desde el punto de vista legal no estaba demasiado estudiado el tratado. ¿Y por qué es tan importante en esa ciudad en particular, en Barcelona? Sobre todo ha sido un doble fenómeno. Primero porque, claro, los niveles de ruido son exasperantes, son de locura. Sí. O sea, una de las causas por las cuales la gente grita es porque hay mucho ruido y porque estamos más sordos todavía. O sea, según estudios médicos, ¿vale?, otorrinos, el 50% de la población, ¿vale?, en los últimos 10 años ha perdido más del 25% de audición. Y por eso también gritamos, ¿no? Porque estamos sordos. Mucha gente dice, ¿estás sordo? No, claro, si tú dices, ¿estás sordo? No. Pero claro, cuando llevas unos años en la ciudad, aunque no te des cuenta, porque te vas habituando, porque la sordera, claro, es que no es inmediata de un día para otro, ¿no? Te acostumbras. Te acostumbras y crees que no estás sorda o sordo, pero sí que tienes sordera. ¿Sabéis qué es la contaminación acústica? Sí. ¿Y crees que es algo que afecta a la ciudad de Barcelona? Sí. Y en vuestra vida cotidiana, todos los días, por ejemplo, ¿qué es algo que os afecta? En la mía sí. Bueno, en la mía no tanto, porque creo que llega un momento que te acostumbras y ya no escuchas, ¿no? Pero cuando estás un tiempo fuera de Barcelona y vuelves, sí que te das cuenta de los ruidos y de la ciudad. Esto en primer lugar, y en segundo lugar porque el ruido se fomenta por los políticos, ¿no? Hay una concepción totalmente equivocada, o sea, de que se piensan que a cuanto más ruido hay, somos más productivos económicamente, ¿no? ¿Ah, sí? Y esto es totalmente equivocado. ¿Crees que la ciudad, el ayuntamiento, hace algo para...? Pues no, porque esta alcaldesa que tenemos ahora, Colau, nada más que se preocupa de tonterías y de recaudar impuestos. Para el partido de ella, para nada más. ¿Veis qué es la contaminación acústica? Sí, ¿Y creéis que es algo que afecta vuestra vida cotidiana en Barcelona? sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Tremendamente, exacerbadamente, de una manera muy fuerte. ¿Cómo, por ejemplo? Como 200% por encima del 100 o más. Vivía en La Virreina, en Gracia, y fue un año infernal. Sí. O sea, del ruido que había, porque podía pasar cualquier día de la semana, cualquier hora de la noche, era algo muy loco. Pero también en las calles tranquilas, en el día claro que hay ruido, pero luego en la noche vienen pues por la basura y estas cosas, y es un tema de cómo gestionas una ciudad con tantas necesidades distintas. Porque yo, por ejemplo, vivo en un primer piso y se oyen muchos coches, muchos camiones y autobuses. Claro. Y sí que se nota. Lo que me parece a mí es que la gente por la calle, todos los que hemos entrevistado, son muy conscientes del problema, desde el más joven hasta el hombre mayor. Pero me parece que hay una falta política, porque el problema existe y todo el mundo lo sabe, pero no se hace suficiente. No, claro, todo lo contrario. Lo que se hace es cambiar las normas para justificar más el ruido, para que la gente no pueda luchar contra el ruido. ¿Crees que el ayuntamiento hace algo para esta situación? Porque sabemos que Barcelona es una de las ciudades que en España más afectada de este problema. Pues podrían destinar sitios donde hayan pues liberación acústica, ¿no? Ahí puedes gritar, hacer ruido, claro, como un loco. He visto gente que va a tocar la trompeta y el saxofón y los tambores debajo de la autopista para poder ensayar. ¿Sí? Claro. Habilitar zonas de sonido, porque el sonido no se tiene... En vez de espacios de sonido, que podría ser interesante. Porque el sonido es un espacio también, porque ocupa un lugar. Y hablando de proyectos en la ciudad, ¿conocéis algún proyecto que se desarrolla aquí en Barcelona
para luchar contra el para ruido. luchar contra el ruido, porque la gente, por ejemplo, hemos preguntado sobre posibles soluciones y hay algunos que nos han contestado como que sería interesante abrir sitios de liberación acústica. Pues no sé, bueno, lo que falta, proyectos, por ejemplo, uno de este año que hemos visto, pero claro, no se le da mucha publicidad, ¿no? Es el silencio en el autobús, ¿no? Y en el metro, que también habréis visto pues que la gente habla por el móvil, explica su vida, te enteras de todo, ¿no? Entonces, claro, lo que falta mucho es... claro, hay esta campaña por parte de la Autoridad del Transporte Metropolitano, de autobuses, metros, ferrocarriles, etcétera, pero no se le da una publicidad. Si entráis en, creo que es atm.cat o amb.cat, bueno, hay esta campaña de hablar más bajo en el autobús y es algo que le falta publicidad, sobre todo también porque, no sé, creo que hemos perdido el concepto de la intimidad. ¿Conoces el proyecto que se llama Superblocks, que el Ayuntamiento de Barcelona ha desarrollado en el Eixample? En un principio está muy bien porque, claro, quitas ruido y contaminación atmosférica, pero claro, todo ese tráfico lo estás desviando hacia otra banda también. Sí. Tendrán que ponerse pues por aquí por al lado, ¿no? Para aparcar, para buscar sitio. Sí. Pero lo de los coches, lo del tráfico, hombre, sí, es una fuente de contaminación, ¿no? Sí. De ruido sobre todo también. Para nosotros no es el problema principal. Claro. Para nosotros, claro, el problema principal es el incivismo, ¿no? O sea, la falta de educación entre vecinos y los locales. Debajo del tráfico, quieras que no es sí, es un problema de ruido, pero claro, todos utilizamos el tráfico, te desplazas por la calle y eso, quieres que no, psicológicamente, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo que siempre ponemos, te subes a un avión, ¿vale? Que lleva 80 decibelios ahí con todo el ruido, ahora se ve que los van a hacer un poco más silenciosos, bueno, en fin, es igual. Y ahí eres capaz, porque yo me duermo dentro del avión, claro, cuando son muchas horas, pues me quedo y me quedo dormido, ¿vale? Con todo el ruido que hay. Incómodo, vestido, sentado. En cambio, en casa, ¿vale? En pijama, o sin pijama, o sea, es igual, en la cama, ¿vale? Oyes al vecino su radio o su televisión, que son 25, 26 decibelios, pero se oye y eso exaspera. Sí. Y no te puedes dormir, ¿vale? Claro, ¿cómo es posible que con 80 decibelios sí consiga dormirme y con 26 no? Porque es una cuestión también psicológica, ¿vale? El tráfico está más legitimado psicológicamente, la gente lo tolera más y no lo ve tanto como problema, y en cambio dentro de casa, que tienen menos ruido, sí que, y por esto nosotros siempre recibimos más problemas de vecinos y de locales. Bueno, en fin, pues cualquier cosa me llamas. Muchas gracias por la disponibilidad.